iniciar con una lectura de las Escrituras de Juan capítulo 1. Dios eterno en Cristo hecho hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, pero la gracia y la verdad, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vamos a adorar al Señor en esta mañana, teniendo en cuenta lo que ya hemos recibido de Él, de gracia, y adorar por gracia. Señor, te damos gracias por esta mañana. Hemos escuchado tu voz en este momento. Por medio de tus escrituras, de tu palabra, hemos escuchado tu voluntad. Nuevamente, Señor, nos has recordado a Jesucristo hecho carne, hombre, que se sometió voluntariamente a todas las demandas de tu ley, de tu santidad, de tu justicia y de tu verdad. Oh Dios, Jesucristo es el Señor, y Jesucristo ha venido para rescatar a los perdidos. Señor, estábamos fielmente haciendo parte de los perdidos, pero Señor, con esta buena noticia del Evangelio, de recibir a Cristo por esa gracia que nos das hoy Dios, aquí creemos por las Escrituras y por la obra del Espíritu que recibimos gracia sobre gracia. Señor, que el Espíritu Santo en este día, Dios, abra el entendimiento para conocer más a nuestro Señor y Salvador. Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos, recíbenos en esta mañana en virtud de la obra de Cristo Jesús. Oh Dios, te rogamos que nos ayudes, los que estamos, ayúdanos para adorarte a ti nuevamente, en verdad, adorarte en espíritu, Dios. Ayúdanos a apartarnos del mal, y que en esta mañana, nuevamente convocados hoy nuevamente por ti, te adoremos,
te sirvamos. Te lo rogamos, que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor amado, te alabamos, te damos gracias porque estamos nuevamente en tu presencia para enriquecernos de tu palabra. Suplicamos que nos guíes con tu espíritu para sacar el mejor provecho de este tiempo. Te alabamos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estábamos viendo la semana pasada el 8º mandamiento: no hurtar. Y vimos que los impíos, aunque tienen la ley escrita en su corazón, ellos no están capacitados para obedecer a nuestro Dios. Y ni siquiera pueden creer en Dios. Vimos también que en las iglesias también en algunas iglesias también hay desconocimiento de la ley de Dios. Muchas iglesias pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en favor de intereses propios. Y hoy vamos a mirar algo de lo que el Señor exige en su ley para nosotros los creyentes. Romanos 2, del 12 al 16 fue lo que el hermano Manuel leyó la semana pasada sobre la ley escrita en el corazón de los impíos. En Mateo 23, el Señor hace una referencia a la iglesia de ese tiempo y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ese es el 14, 23-14. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y en otra parte de la palabra del Señor nos dice que hay muchos falsos maestros, muchos falsos pastores que se aprovechan de sus ovejas, de las ovejas que el Señor les ha entregado para pastorear. Yo no sé si es el caso de nosotros los creyentes, pero debemos examinarnos a la luz de la palabra, porque si estamos fallando debemos corregir. Romanos 13:7 nos dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. A veces nosotros, los creyentes, caemos faltamos a ese 8º mandamiento de la ley de Dios, porque evadimos impuestos, porque tratamos de no declarar todo lo que tenemos o todo lo que ganamos. A veces cuando somos comerciantes no declaramos todo el IVA que nos corresponde declarar. A veces
nos dejamos llevar por el mundo y compramos cosas robadas. Falseamos las pesas y las medidas en favor nuestro. Y cuando un policía se acerca y nos pone una multa, lo primero que buscamos es un billete para darle. Y en eso estamos pecando. En eso y en mucho más. Porque estamos siendo cómplices de un robo. No estamos sometidos a la ley del Señor. Y debemos, como creyentes, cuidarnos. Debemos tratar de no pervertir el Evangelio de nuestro Señor y dar un buen testimonio. No debemos engañar, no debemos robar, no debemos estafar, no debemos mentir. El octavo mandamiento es muy amplio. No es solamente no hurtar. Y en Levítico 19 vemos toda una enseñanza sobre la ley moral de Dios en el octavo mandamiento. En Éxodo, en Deuteronomio también encontramos mucha información. Yo creo que la recomendación que debemos hacernos es volver a leer los libros de la ley, porque ahí está todo lo que el Señor nos exige a nosotros como cristianos. Esa ley moral de Dios es vigente para nosotros. Miremos el ejemplo de Jesús y Zaqueo en Lucas 19. Hermano Leonardo, por favor, lee el 19 del 1 al 10, por favor. ¿Del 1 al 10? Sí, señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, hermano. La pregunta que todos podríamos hacernos, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es la ley de la restitución. Y estamos en un país donde estamos hablando mucho de la ley de restitución. Mirémonos nosotros como cristianos, como hijos del Señor. Y dejemos que el Señor juzgue a esta nación por eso. En Éxodo capítulo 22, el Señor habla de la restitución. Para cuando hurtamos,
Y es algo que se debe hacer. El 22:1 dice: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió, no será culpado de muerte. Y vemos que la ley colombiana falla en eso. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Aquí encuentran al ladrón con un celular en la mano, acabado de robar, y lo suelta. Nosotros debemos restituir, los cristianos debemos restituir cuando afectamos a un hermano. Cuando abusamos en los préstamos, el Señor nos dice que no debemos ser usureros, que debemos prestar con amor a nuestros hermanos. Nos dice que debemos respetar la propiedad privada en todo sentido. Nos manda que si hemos hurtado, en el versículo 12, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño cuando nos dejan bienes en depósito y nos lo roban. Este capítulo 22 es bueno que lo miremos con detenimiento, porque habla sobre la ley moral del Señor con mucho detenimiento. No robar, no hurtar. Lo que nos manda el Señor es que debemos tener amor por nuestros hermanos. Y todos estos pecados de la ley moral de Dios afectan a la iglesia, a la congregación, al pueblo de Dios cuando no hay amor. Cuando no pensamos sino en nosotros mismos y no en lo que manda el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es muy importante que tengamos esto en nuestro corazón, que no defraudemos a nuestro hermano, porque el Señor hará una justicia y su justicia es bien dura para nosotros. Amar al prójimo es no buscar hacerle daño. Amar al Señor es honrar su nombre y amar al prójimo. En relación al Señor,
el Señor habla de la ley del diezmo del Antiguo Testamento. Y habla en Malaquías que nosotros le robamos al Señor el diezmo y las ofrendas. En mi concepto muy personal, yo pienso que esa ley no ha sido derogada. Pienso que Cristo no la abrogó. Y leyendo las Escrituras encuentro que en Mateo 23 nos habla el Señor Jesús, o les habla a los fariseos: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este es un versículo que siempre me ha llamado a mí la atención, porque el Señor no está negando el diezmar, y muchas iglesias ni siquiera tocan ese punto. Pero yo creo que es importante, no tanto porque sea un diezmo y tiene que ser el mismo, la décima parte. No, nosotros ya estamos en la libertad de Cristo. Y como pueblo del Señor, debemos velar por su iglesia. El Señor instituyó el diezmo por una sencilla razón. Éxodo 25, 1, 2. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. No es una cosa obligatoria, según este versículo, y lo dice para que construyamos el santuario, pero nosotros en nuestro corazón poseemos el Espíritu Santo. Ya nosotros somos santuario del Señor. Pero sin embargo necesitamos congregarnos. Y debemos tener eso en mente, de que estamos en un lugar que no es propio. Y debemos tener, no para ahora, no para dentro de 2 años, sino cuando el Señor lo disponga, debemos enfocar nuestra ofrenda y nuestros diezmos para buscar un lugar propio. Pero además de eso, el Señor quiere que nosotros nos gocemos compartiendo con los pobres, con los necesitados. Pero no los necesitados del mundo, sino nuestros hermanos los necesitados. Los mismos hermanos que aquí nos congregamos. Hay muchas circunstancias en la vida en que uno es afectado y debemos mostrar el amor que tenemos cuando el Señor quiere que ofrendemos para eso.
En Jeremías 17:10. Desde el 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él quiere que nosotros lo tengamos bien presente, que compartamos. Vea, nosotros no nos vamos a llevar ni un solo peso y debemos tener amor por nuestros hermanos. Otro punto que me mueve a mí a pensar que el Señor no vino a abrogar esa ley es cuando estudió el sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a Melquisedec vamos a Hebreos capítulo 7. Y dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y en este sentido, yo me pongo a pensar que Cristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo me hago esta pregunta: ¿será que Cristo, el Hijo de Dios, es menos que Melquisedec? Y entonces no merece que yo le dé mi diezmo. Este pasaje sobre Hebreos me pone a mí a pensar y a reflexionar sobre si yo soy mejor o peor que Abraham. Sería peor, mucho peor, si desprecio la soberanía y el sacerdocio de Cristo, si me considero capaz de decir: yo a Cristo le doy lo que yo considero y no como mínimo un 10%. Hoy les iba a traer un ejemplo gráfico, pero salí de afán y se me quedó. De 100 bolitas, 10 bolas son para el Señor y 90 son para nosotros. Ya digo, esto está dentro del concepto de la libertad de Cristo.
Muchas iglesias dicen que el diezmo ya no es actual. Yo considero que sí, porque Cristo merece más que el 10%, porque Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. El Señor habla en Malaquías del diezmo y de ofrendas. Revisémonos. Esto es una cosa que es para que nosotros revisemos nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor y en oración sometidos al Señor le pidamos que nos ilumine. Son dos cosas las necesidades que tenemos como iglesia: un lugar propio algún día y compartir con nuestros hermanos. Esas dos cosas no nos van a nosotros a afectar si no las hacemos. Podemos no compartir y podemos seguir congregándonos en un salón como el resto de la vida, pero le estaremos dando gloria al Señor, le estaremos dando lo que Cristo merece como sacerdote, como sumo sacerdote del Dios Santísimo. Miremos, esculquémonos en nuestro corazón, escudriñemos la palabra. En mi concepto tenemos que trabajar para el Señor, no solamente para cumplir nuestras necesidades, sino para el Señor. Acordémonos de aquella viuda que cuando el Señor estaba mirando las ofrendas, esta viuda entregó sus 2 monedas. Y era todo lo que ella tenía de su pobreza. Y pensemos si es que hasta ahí llega la historia. Ella entregó todo lo que tenía para su sustento, para el Señor. Pero yo creo, estoy convencido de que nuestro Dios es soberano y es misericordioso. Y no la dejo pasar hambre. Acordémonos de la vida que dio alimento a uno de los profetas del Antiguo Testamento, y de lo poco que tenía le hacía una tortilla, y el Señor no creo que la haya dejado abandonada. No estoy diciéndoles que tienen que dar todo lo que ustedes trabajan, no. Estoy diciéndoles que nos revisemos nuestro corazón, revisemos nuestras posibilidades. Hay ocasiones en que no podemos ofrendar al Señor, pero no descuidemos ese mandamiento, porque el Señor quiere que ofrendemos, el Señor quiere que haya comida en su iglesia. Revisen lo que dice el Señor sobre el diezmo. Él quiere que haya abundante comida para compartir con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, con los hermanos necesitados. Y se avecinan tiempos difíciles en nuestro país. Pensemos, revisemos nuestro corazón, porque de pronto estamos pecando contra el 8º mandamiento de la ley.
morada del Señor. Y nosotros debemos tratar de andar en los caminos que Él manda. Les puedo dar muchas citas sobre el no hurtar, pero la recomendación es que lean los libros de la ley, el Pentateuco, y ahí nos daremos cuenta cómo es nuestro andar a la luz del mandamiento del Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿El hermano Manuel quería decir algo? Yo quería decir algo. Como mencionaste un ejemplo cotidiano, ¿no?, del robo de un celular. Vamos a poner el caso que alguien roba un celular. Y yo creo que en el cuerpo de la ley civil de este país, creo que eso no es un delito para que vaya a la cárcel, no sé. Entonces, como no es un delito para que vaya a la cárcel, no va. Y sale libre, ¿no? Pero pongamos el caso, para no buscar otro ejemplo, que sí sea un delito y que tenga méritos para ir a la cárcel. Se roba el celular, lo arrestan, lo condenan y se va a pagar 3 años de cárcel. Lo meten a la cárcel, dura 3 años y sale. Pero resulta que aun cuando haya pagado los 3 años de cárcel, ante la ley moral de Dios sigue con la misma deuda y es igualmente de culpable. ¿Eso qué quiere decir? Que aún así pudiéramos nosotros pagar todos los impuestos ante la ley civil y ser el mismo pecador y deudor ante la ley moral de Dios. Y sin embargo, hacer eso es nuestro deber y debemos hacerlo. Porque lo que quiero decir es que cuando hablamos de ley moral, hablamos de una ley supra, es decir, por encima de supra es por encima de cualquier ley, ¿no? Y esa ley solamente es posible de cumplirla o de responder a ella si realmente el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda. De resto, pudiéramos cumplir algunas leyes, incluso que no van en contra de la ley civil, pero seguir siendo pecadores. Si alguien está de ejemplo que cumplía la ley en términos de lo que estoy hablando, incluso era Pablo, ¿no? Era el mejor fariseo que había, entre otros. Entonces, mi comentario es gracias por ese tema, y es que no nos vayamos pensando que si yo soy un buen ciudadano, pago los impuestos o no me robo nada, ahí sí estoy cumpliendo la ley. Porque eso lo pudiera hacer un impío de no robarse un celular y pagar los impuestos. El punto es que solamente están habilitados para responder a la ley moral de Dios los que verdaderamente son hijos de Dios y regenerados y que son guiados por el Espíritu. De resto, hacen una buena y 9 malas, pero al hacer 9 buenas y una mala, transgredir en una, se vuelve transgresor de todas, ¿no? Bueno, son muchas cosas.
Ese es mi comentario. Gracias, hermano. Sí, realmente nadie puede cumplir toda la ley de Dios. Pero nosotros ya somos regenerados. Hemos recibido el Espíritu Santo y por eso debemos mirar lo que Dios pide. Porque solamente en el poder de Cristo podemos tratar de cumplir. Y no va a ser un cumplimiento perfecto, como dice el hermano, porque yo pago mis impuestos, no robo celulares, pero puedo ser chismoso, ¿sí? Y le puedo quitar la honra a una persona. Sí, señor. Y hay muchos casos donde yo puedo hurtar, no cumplir como cristiano, no cumplir por ignorante, porque no he leído todo el consejo de Dios. Entonces la recomendación es que miremos, examinémonos, porque en 45 minutos no podemos examinar toda la ley de Dios referente a ese punto, pero nosotros sí podemos hacerlo en nuestras casas. Nosotros sí podemos examinarnos a la luz de lo que el Señor manda, a la luz de la ley moral del Señor en todos los aspectos, porque es que el no robar está unido a no mentir, a no adulterar, a no matar. Y si nosotros nos amamos como debemos amarnos, debemos ser más cuidadosos en el trato nuestro dentro de nuestra congregación. Debemos buscar que no haya nunca nada que pueda afectar a un hermano, y si lo hemos afectado, pedir con humildad que nos disculpe, restituirlo en lo posible, ¿sí? Porque no es esa la intención del pueblo de Dios. Oremos y pidámosle al Señor que nos ilumine y nos guíe, porque hemos visto un solo mandamiento, y hay mandamientos, leyes y decretos que el Señor ha dado a su pueblo. Oremos. Señor amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido volver a tomar la ley de Dios, la ley tuya, la ley que estableciste para tu pueblo, en nuestras mentes y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a meditar a lo largo de este año en esta ley maravillosa, que es por la cual nosotros conocemos tu santidad, tu perfección. Es por la cual tú te has revelado a tu pueblo. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios y nuestro Padre en Cristo Jesús. Amén.